vamos a hacer un pan dulce de calabaza y chocolate. Voy a amasar este pan con mi Kenwood Cooking Chef XL, pero puedes hacerlo a mano o con la amasadora que tengas en casa. No exagero si os digo que es uno de los panes dulces más deliciosos de cuantos he hecho. Su sabor, su textura y la ternura de su miga es espectacular. Lo primero es medir y pesar todos los ingredientes, repasar la lista y así evitaremos olvidarnos de ninguno. La harina ya está mezclada con la sal en el bol. Al final de este vídeo y después abajo en el cajetín de descripción os dejaré detallados los ingredientes. Vamos a empezar desmenuzando la levadura con parte de la leche y agregamos la miel y mezclamos bien. Agregamos la miel y mezclamos. Y vamos a reservar. Vamos a abrir la máquina, vamos a añadir al bol 350 gramos de harina, la leche mezclada con la levadura y el resto de la leche que quedó en la jarra. Agregamos los 340 gramos de puré de calabaza bien triturado. Ponemos el gancho amasador, vamos a amasar durante 5 minutos a velocidad 1. Vamos a parar la máquina y con la espátula removemos la harina que siempre se queda pegada abajo de todo y continuamos con el amasado. Sobre todo cuando metemos puré, como en este caso de calabaza, que no hay mucho líquido, pues es mejor ayudarle a la máquina. Y ya vemos cómo se está amasando bien. Vamos a añadir al bol el azúcar, los huevos ligeramente batidos y la vainilla. Batimos un poco y lo vamos a añadir al bol de la amasadora. Cerramos la máquina y continuamos amasando. Ya tenemos la mezcla bien integrada y la vamos a volcar en un bol, porque esta mezcla la tenemos que dividir en dos partes. Pesa 1,5 kilos, entonces la tenemos que dividir en dos porque una parte del pan será de calabaza y el otro de chocolate. Así que empezamos por el de calabaza, pesamos la mitad, que son 750 gramos, y el resto lo reservamos. A la parte del pan de calabaza vamos a añadir 270 gramos de harina. Amasamos a velocidad 2 hasta que esté integrado, unos 5 minutos más o menos, y comprobamos. Comprobamos el punto de amasado, si está bien, agregamos la mantequilla. Hacemos la prueba de la membrana estirando un poco y vemos que no se rompe, entonces añadimos la mantequilla, que es la mitad de la mantequilla que tenemos en los ingredientes, porque como bien sabéis, la mitad es para la masa de calabaza y la otra mitad para la masa de cacao. Ahora volvemos a hacer la prueba de la membrana para comprobar que la mantequilla está bien integrada y vemos que tiene una membrana perfecta y la masa está lista. Espolvoreamos un poquito de harina en la mesa, volcamos la masa, la boleamos ligeramente, ponemos un poquito de harina en un bol, guardamos la masa y la vamos a tapar con un paño de algodón y la guardaremos en el horno apagado a fermentar o en un sitio a salvo de corrientes. Vamos con la masa de cacao. Volcamos la mezcla que nos quedaba de la calabaza en el bol de la amasadora, agregamos 230 gramos de harina y 40 de cacao sin azúcar y mezclamos. Vamos a programar 7 minutos de amasado a velocidad 2. Pasados los 7 minutos comprobamos el punto de amasado y vemos que el gluten se ha desarrollado bien. Y como no se rompe, vamos a añadir la mantequilla. Programamos 5 minutos de amasado a velocidad 2 para integrar bien la mantequilla. Terminado el amasado, vamos a abrir la máquina, comprobamos que el punto de amasado estirando bien finita un trozo de masa y si no se rompe, el amasado ha sido correcto.
Algo previsible, por otra parte, porque esta máquina es un portento de fuerza en la función de amasado. Sin duda, las masas las borda. Volcamos la masa de cacao en la mesa, boleamos y la guardamos en un bol tapado con un paño limpio. La guardamos dentro del interior del horno apagado o en un lugar a salvo de corrientes para la primera fermentación hasta que duplique su tamaño, en mi caso 1 hora. 1 hora de reposo al abrigo de corrientes para la primera fermentación. Recuperamos las masas, vemos que han crecido muchísimo. Como la de calabaza está más fermentada porque fue la primera que guardamos, empezamos por esa y la de cacao la dejamos que siga fermentando un poco más. Espolvoreamos un poquito de harina, volcamos la masa, la vamos a desgasificar un poco, boleamos y la vamos a estirar con un rodillo haciendo un rectángulo de unos 46 centímetros por 30 aproximadamente. Da igual que sea 50 centímetros por 28, más o menos, para que tengáis una idea. La boleamos y vamos a hacer el rectángulo con el rodillo de amasar. Bien, ya tenemos el rectángulo de masa, lo vamos a enrollar como sobre sí mismo y vamos a hacer un rollo, un rulo. Hacemos unos pequeños pellizquitos en la unión para que quede bien sellada y lo mismo en los extremos. Lo giramos un poco y lo vamos a reservar para después. Ahora con la masa de cacao haremos exactamente lo mismo que acabamos de hacer con la masa de calabaza. La boleamos, hacemos el rectángulo de 46 por 28 o aproximadamente. Lo enrollamos sobre sí mismo. Hacemos los pellizquitos en la unión y en los extremos. Y giramos. Bien, ya tenemos los dos rulos hechos. Los vamos a entrelazar. Yo he preparado un molde de 37 centímetros de largo para meter la trenza, pero os aconsejo que lo pongáis directamente en una bandeja de horno, porque ya veréis lo que pasará después. Los ponemos uno al lado del otro para comprobar que miden más o menos igual y los entrelazamos presionando un poco los extremos para que no se abran, aunque en principio si van dentro del molde no importa porque quedarán sujetos. El molde lo he engrasado con mantequilla y le he espolvoreado harina. Ya lo tenemos entrelazado y lo vamos a volcar en el molde y lo vamos a acomodar bien. ¿Veis que parece que aunque le falte la segunda fermentación queda perfectamente encajado dentro del molde? Pues hacedme caso, vosotros ponedlo en una bandeja de horno. Ahora lo vamos a pintar con leche. Lo vamos a cubrir con film transparente y lo vamos a guardar en un lugar a salvo de corrientes para la segunda fermentación, que serán unos 40 minutos aproximadamente. Yo lo guardo en el interior del horno apagado. Tras un reposo de 40 minutos, recupero el pan y me quedo alucinada de la fermentación tan buena que ha tenido. Ha crecido muchísimo, pero muchísimo más de lo que crecen estas masas en tan poco tiempo. Doy en pensar que es producto del buen amasado y del calorcito de la cocina, que está a 24 grados, pero es impresionante. Vamos a pintarlo nuevamente con leche antes de hornear. Y lo haremos con mimo para que no se baje la masa. Tenemos el horno precalentado a 180 grados con calor abajo y arriba. Hornearemos a 180, ya os digo, con calor arriba y abajo durante 35 o 40 minutos. A mitad de horneado comprobamos que la superficie no se dora demasiado y si así fuese cubrimos con papel de aluminio. Y ya lo tenemos, se ha desbordado totalmente fuera del molde.
Ahora entendéis por qué os decía que lo pusierais directamente en la bandeja del horno. Es que es una barbaridad lo que ha crecido, y eso que lleva muy poca levadura para tanta harina, pero insisto, la calidad de la harina, el amasado fantástico de la máquina y una buenísima fermentación ha dado este resultado. Ahora le daremos un toque de gracia pintándolo con mantequilla. Esto es opcional, pero ayuda a que la corteza no se reseque y queda delicioso. Hay que pintarlo nada más salir del horno, que está caliente y absorbe bien la mantequilla. Es un lujazo de pan dulce de calabaza y chocolate, impresionante. Este pan es más un brioche que un pan. Es una buena muestra de que en casa podemos hacer una repostería casera deliciosa y de calidad. Está riquísimo y es muy abundante. Ya veis qué tremendo pan. Pero tampoco os preocupéis si os sobra, porque lo ideal es cortarlo en rebanadas, podéis congelar la mitad y el resto lo vais consumiendo en los días siguientes, porque se mantiene tierno y rico 4 o 5 días. Es fantástico, sin duda. Su miga es esponjosa y los colores que tiene hacen de este pan una preciosidad que además se come. A mí me gusta comerlo solo, pero también me parece delicioso con mantequilla y mermelada de frutos rojos. Os aconsejo que lo probéis de ambas formas. Si os ha gustado el vídeo, espero que me dejéis un like y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por vuestra compañía, nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí os dejo los ingredientes como os dije. Y también os lo dejaré abajo.